Ana Simón, pero es que aproximadamente el 50% de las personas que están en la clase de algoritmos 3 no pueden. Literal el 50, en el formulario que dice creo que es 50 y pico por ciento no puede. Y creo que también hay gente en el extranjero, entonces no podría dar la clase, ¿no? Pero mínimo no pudiéramos subir a verte, ya cuando termine el trimestre o algo así. Sí, o sea, podríamos hacer una actividad en la Simón, lo que no puedo es dar clases porque entonces la mitad del salón se pierde la clase, ¿no? Ya, Y grabarlo, creo que no hay, me imagino que ahorita no hay conexión, o sea, te imagino que está el Wi-Fi gigante que abarca como toda la Simón, pero me imagino que ya en el edificio de mí ya no hay Wi-Fi, ¿verdad? O sí hay. En la salita, en teoría, debería haber wifi. Mm, ok, voy a indagarlo un poco. Como voy a estar allí Pero como, la yo salita llego ya no como el está 8 abierta. Lo que pasa es que ¿Cómo? creo que últimamente ha La estado salita ha cerrado. estado cerrada últimamente. Ajá. Ah, ok, ¿y quién está encargado de eso? Pero no sé quiénes están ahorita en el CEIC. Ok, Puedo preguntarle a un compañero, a ver, voy a preguntar. sí. Bueno, hay que ¿Qué averiguar pasó? eso. ¿A quién hay que preguntarle para abrir el cuartico? Bueno, la salita. A ver, yo tenía una amiga que estaba en el SEIC, pero ella renunció. Y Ujú. creo que queda Gregory dentro de la junta. Creo. Podría preguntar por el grupo a ver quién está en el SEIC para abrir el cuartico. ¿Podrías averiguar eso? Y segundo, si hay internet. Va, yo pregunto a ver. Fin. Lo otro, claro, lo difícil va a ser compartir no la pantalla, sino compartir el pizarrón y que se vea bien. Eso va a estar difícil. Ok. X. Bueno, vamos a empezar con la clase. Ahora sí. Otra solución es también tomarle fotos y después subir las fotos, ¿no? Claro, pero entonces la gente no, si no pueden ver bien la pizarra, no pueden estar, digamos, en la clase pendiente. Pero X, yo quería ir a Venezuela, yo Es quería dar verdad. clase en la Simón, así que si se puede lo voy a hacer y los demás a tener que ir para Caracas. Ok. Bueno, al fin y al cabo la Simón está en Caracas, pues, o sea. Ok, la clase pasada habíamos hablado del algoritmo de Tarjan, entonces vimos que podíamos calcular componentes fuertemente conexas, ¿verdad? En tiempo lineal, esto es importante porque antes teníamos un algoritmo, pero era algo así como NAQ log n, donde n es el número de nodos, ¿no? Tenemos este mismo algoritmo de Tarjan, lo fino era que lo podíamos usar para calcular puentes y lo podemos usar también para calcular puntos de articulación. Fino. Em, lo que les debo de la clase anterior es, digamos, la prueba realmente formal de cómo demostrar que el algoritmo realmente calcula los componentes fuertemente conexos, pero las ideas se las di, básicamente es darte cuenta que cuando tú tienes una componente fuertemente conexa en el grafo, ¿verdad? Tú visitas alguno de los nodos primeros, digamos que este nodo que está acá es el primero que vas a visitar y este tiene el menor discovery, ya que es el primero que has visitado en tu recorrido de FS o en tu recorrido de Tarjan, ¿no? Entonces este tiene un discovery, este llamémoslo nodo X, este tiene un discovery de X, y lo fino es que te vas a dar cuenta, o sea, para mostrar esto formalmente tienes que darte cuenta de que si estás en una componente fuertemente conexa, entras por este nodo, digamos, luego recorres el ciclo o los ciclos, porque esto puede tener muchos más ciclos, ¿no? Recorres los ciclos que están dentro de esa componente fuertemente conexa, o los circuitos, y el único nodo que va a cumplir que su discovery es igual a su low es el primer nodo, que de hecho, si ustedes revisan el paper de Tarjan o el artículo de Wikipedia que les di, este nodo que está acá lo llaman el head o el representante del ciclo. Entonces, ese es el único nodo que va a cumplir que su discovery es igual a su low. Y el resto es que todos los demás nodos que forman la componente fuertemente conexa
al momento que te regresan en la llamada de FS, pues están en la pila. Entonces el while del algoritmo de Tarjan va a funcionar y te va a calcular correctamente la componente fuertemente conexa. Entonces, claro, si quieres probar que el algoritmo funciona, lo que tienes que probar es que calcula las componentes fuertemente conexas realmente, ¿no? Y la idea es simplemente esto. Y la segunda idea que es importante por lo de lo que habíamos comentado de por qué se usa el min y no, o sea, se utiliza cuando utilizas un arco de este estilo, ¿no? Que es un arco, un back edge. Aquí estamos utilizando, actualizando si este es el nodo Y, actualizamos el low de Y, ¿verdad? Al mínimo entre el discovery de X o de X y el low de Y. Y entonces la discusión que se prendió fue con respecto a este valor que está acá, y es porque eso fue una cosa que me faltó decirlo y lo tengo que agregar al libro, es que en el algoritmo original de Tarjan, él define low justamente como el menor discovery que puedes alcanzar usando a lo sumo un back edge. Y esto que está acá es un back edge. Entonces, si es a lo sumo un back edge, esta es la actualización que tiene sentido. Y se utiliza back edge para probar la correctitud del algoritmo. Entonces, eso fue lo único que me faltó en la clase pasada. Y darte cuenta de la definición de low, que low es el mínimo discovery que encuentras en el subárbol de FS, no en el grafo, sino en el subárbol de FS o el subárbol que se forma cuando tú recorres el grafo a partir del nodo de donde empezaste la llamada, que en este caso es Y, por ejemplo. Ok. Fino. ¿Hasta acá alguien tiene preguntas sobre la clase pasada? ¿Dudas? No sé. Arco back edge es el backward, ¿no? Exacto. Ah, ok. Es que edge es arco, entonces back edge, arco backward. Exacto. Y obviamente depende de cómo es el recorrido, ¿no? Porque si el recorrido lo empezaste desde este nodo, te haces este recorrido que está acá primero, entonces este no es un bar, este deja de ser un arco, un back edge o un backward edge, y pasa a ser un arco forward, ¿no? Ya es un concepto que ya habíamos visto. Ok. Y bueno, algo importante que habíamos dicho era que lo fino es que con el mismo algoritmo resuelve 3 problemas y aparte tiene tiempo lineal. Chévere. La otra observación que dije fue que en un puente, al menos uno de los dos nodos que forman el puente es un punto de articulación. A veces es ambos, a veces es solo uno, pero al menos uno de ellos tiene que ser un punto de articulación. Bueno, a ver, no necesariamente, porque tienes el caso degenerado que tienes este grafo así. Ah, esto no es un puente, empezando por ahí. No, sí es un puente porque me quedan dos componentes perfectamente conexos. Claro, este es el caso degenerado. Ok. Ujú. Ok, si tu arco es un puente y las componentes conexas que se forman tienen más de un nodo, ¿no? Entonces, los puntos que están a sus extremos son de articulación, exacto. Ujú. Claro. Claro, porque si claro, ya entendí por qué. Si este nodo que está acá es un nodo hoja, digamos, un nodo que solo tiene, o sea, digamos que está un grafo y hay un arco que hace que el nodo esté unido al grafo. Esto sería un puente. Y obviamente si este es el único arco que está conectando al nodo del resto, entonces ese nodo no puede ser de articulación. Ok, fin. Yo tengo Pero en una Chévere. ese pregunta. caso, ninguno de los dos son articulación. En este caso que está acá arriba, No, en el azulito. ya va, lo que pasa es que esto que está aquí es un grafo. O sea, esto es lo que pasa es que lo abstraje. O sea, digamos Ah, que ok. aquí hay varios noditos, ¿no? Yo lo que quería decir es que tienes un grafo, que es esto que está acá, y tienes un nodo en particular que está conectado al grafo mediante un arco.
y no tiene ninguna otra conexión. Entonces, en ese caso no se cumple. Que ese nodo que está externo, este que está aquí, es un punto de articulación, ¿cierto? Pero el otro nodo que está conectado en ese puente sí sería un punto de articulación, ¿no? Sí, Ok, exactamente. O ok. sea, es que es lo que acabo de señalar acá. O sea, tú tienes que ver, si tú tienes un puente, cuántos nodos tiene esta componente conexa y cuántos nodos tiene esta componente conexa, ¿no? Si al quitar, si yo quito este puente, y aquí yo tengo una componente conexa hacia este lado, ¿verdad? Quitar este nodo me desconecta el resto de los nodos que pertenecen a esta componente de este nodo que está acá, ¿verdad? Sí. Entonces lo que tienes que cuidar es que tu nodo no sea un nodo aislado como este que está de este lado, ¿no? Ok. Ujú. Yo Fino. tengo una pregunta con Ujú. respecto al ejemplo de ayer, porque justo cuando lo pusieron se me fue la luz, entonces cuando lo vi grabado me surgió una duda. Ok, vamos para allá. Era tipo un rombito de 4 nodos, Asumo algo así, avísame. ajá, y abajo tenía 3 nodos conectados por el medio. No, o sea, había un puente y Ya, había... es como un puente, o sea, es un grafo no dirigido. No, no, ahí está bien, ahí está bien. Ok. Ah, bueno, exacto, primeramente es nodo dirigido, exacto. Y en Ujú. el nodo de abajo había una raya hacia abajo y 3 nodos. Ok, algo así. Exacto, ajá. Y el de abajo no estaba conectado. Los de abajo, los dos no estaban conectados. Exacto. ¿Sí? Sí. Ujú. Entonces, ahí hay dos puntos de articulación, ¿verdad? ¿Mm? Sí, este que Ok. está acá y este que está acá. Bueno, el de arribita era 2-0. O sea, creo que era Discovery 2 y Low 0. Y el de abajo era 4-4. A ver, sí, o sea, vamos a escribir otra vez en amarillo, digamos. Este tiene Discovery 0, Low 0, este tiene 0, 1, 1-0. perdón, 1, 1. Ah, Inicialmente, estoy hablando exacto. inicialmente. Ujú. Habíamos dicho que este tendría 2, 2, luego este tendría, por ejemplo, 3, 3. Luego se actualiza, este tendría 3 con un low de 0. Este tendría ahora low de 0, ¿verdad? Ujú. Ajá. Y el de abajo era 4-4. Sí, sí. Ok. Bueno, el Convivito Junior dijo que la condición para saber si era un punto de articulación era que low era igual a discovery y tenías 2 nodos por recorrer. Por tanto, es un punto de articulación. Como el low es igual a discovery, eso sucede nada más acá. Ah, low es discovery en este nodo que está acá. Exacto. Y yo lo que señalé es que se va a cumplir en el nodo, ¿verdad? Y entonces el arco que conecta a este nodo con su papá en el árbol de FS, que es este arco que está acá. O sea, ¿cómo luce este árbol cuando tú haces la llamada de FS? Luce algo así, ¿verdad? Cuando llegamos entonces a este nodo, su logo es igual a su discovery y el arco que conecta a él con su papá, que es este que está acá, entonces es un puente. Ok. Ujú. Pero entonces el nodo azul, el 2-0, también es un punto de articulación, pero tiene low y discovery diferente. Claro, pero no me acuerdo muy bien de lo que está en el video, pero Mm, yo lo que señalé es que la forma en que descubres que vas a tener un puente es que llegas a un nodo cuyo discovery es igual a su logo, que es este, ¿verdad? Lo que acabamos de comentar ahora en el comienzo de la clase es que si tienes un puente, puede ser que ambos nodos sean puntos de articulación. Fíjate que se cumple la propiedad que yo dije. El subgrafo que está en un lado de este nodo que está acá tiene más de un nodo. Y lo mismo para este que está acá, ¿no? Entonces, si yo quito este nodo, me significa que es un punto de articulación. Entonces, ustedes tienen que chequear que o sea, si la propiedad se cumple para ambos puntos del puente, ¿no? ¿Sí? ¿O no? ¿Cómo sería esa?
esa condición a la hora de pseudocódigo. Ujú. A la hora de pseudocódigo, tú puedes tener un contador de cuántos hijos, o sea, cuántos hijos tiene un nodo, ¿no? O sea, si empezaste el DFS desde acá, que de hecho este árbol aquí está mal, esto en realidad es así. Este árbol es en realidad así. Ujú. Ok, entonces este es el puente, ¿no? Lo que tú tienes que hacer es ver, primero que nada, cuando tú llegas a este nodo, tú llegas desde un nodo padre, ¿verdad? Lo otro es que tienes un hijo, ¿verdad? Y terceramente, tienes, digamos, un subgrafo, ¿verdad? Hijo de este nodo que está acá. Entonces, tú lo que tienes que verificar es, primero, tú venías ya de algún camino, ¿no? Si ese camino que es este que está aquí, tiene más de un nodo, si yo quito, o sea, si es no vacío, digamos, ¿no? Si es no vacío, o sea, es decir, si este no fue la raíz del DFS, entonces, al yo remover este señor que está acá, desconecto el grafo, ¿no? ¿Sí? O Sí. sea, tu condición es, si yo no soy la raíz de todo el DFS y estoy conectándome con un puente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si a mí me quitan del grafo, se desconecta el grafo, ¿no? Con la condición de que acabas de detectar que esto que está aquí es un puente. Y que, O sea, la condición es, si yo tengo más de un hijo, o sea, si yo tengo al menos un hijo, ¿no? O sea, la condición es, si yo tengo más de un hijo, o, como es este caso, ¿no? Que está acá. Si este tiene más de un hijo en el árbol de FPS, entonces si yo lo quito, desconecto a ambas componentes de los hijos, ¿no? ¿Sí? ¿Eso está bien? ujú, sí, Ok, fino. Y si yo solo tengo un hijo, o sea, asumamos que en realidad este grafo era así. Si yo solo tengo un hijo, o sea, este nodo que está acá tiene un solo hijo, ¿qué pasa? Si yo no soy la raíz del DFS, entonces al remover este nodo que está acá, yo desconecto el nodo desde donde yo venía, ¿verdad? Porque el recorrido iba en este sentido. Llegué hasta acá. Ahora, si yo quito este nodo, lo que ocurre es que desconecto esta componente de esta componente. ¿Sí? ajá. Entonces, de hecho, creo que en el artículo Wikipedia, no, el artículo de Wikipedia es para componentes fuertemente conexos. Ok. Si lo googleas, hay una condición especial para saber si es la raíz del DFS o no. ¿Sí? Entonces no es lo de logo igual a discovery. ¿O sí? Es que lo de load igual a discovery te ayuda para descubrir que es un puente. Y luego tú tienes que chequear la condición que les acabo de comentar en ambos nodos del puente. Ok. Entonces para ¿Sí? los puntos de articulación no es lo de igual logo discovery. No, no, es para detectar puentes. Y luego tú tienes que chequear la condición que les acabo de comentar. Fíjate que en este caso, este tiene dos hijos en el árbol de FS. Este y este. Y en este caso, él también. Bueno, no, él tiene uno solo, digamos. Bueno, en realidad, o sea, vamos a quitar este otro. En este caso, él tiene un hijo y aparte no es la raíz, es decir, venía de otro nodo. Entonces es un punto de articulación, ¿no? ¿Sí? Claro, porque todo esto lo estamos haciendo sobre el árbol de DFS. O sea, no hay Sí. circuitos. O sea, ni ciclos en general. Es un árbol. Ujú. Ya. Claro, es que ahí en No hay ciclos, el pero principio. tienes que calcular el low, no es que vas a ignorar que hay un ciclo en el grafo. No, o sea, yo Pero, prefiero que como es un árbol de DFS, la cuestión del punto de articulación sobre los puentes es porque no, como es el árbol de DFS, no hay un ciclo, porque justamente estaba viendo aquí el dibujito y hay una flechita en negro que apunta al hijo del que estábamos viendo ahorita y estaba ujú. como un poco confundido, como que bueno, si solamente tiene un hijo y yo, como bueno, si lo quitas, igual tendrías un nodo arriba con una flechita apuntándole, pero no.
Claro, a ver, es ya porque va. Los no. puntos de articulación son puntos de articulación en el grafo original, no en el árbol de DFS. ¿Ok? O sea, el árbol de DFS es la manera en que descubre los puntos de articulación del grafo original. Y entonces esa condición de cuando tiene, o sea, si uno que tiene hijos, ¿qué pasa si ese hijo tiene más de un padre? O sea, tiene más de dos nodos conectados o que lo conecten a él. Que vamos a vernos ese caso. Como dijiste, tú querías querías ponerle a este otro padre. No, o sea, yo lo que estaba viendo, lo estaba viendo con el dibujito a la derecha realmente. Ajá. Creo que es el árbol de F, es lo que estaba ahí. Entonces, yo lo que decía es, si esa flechita negra realmente fuese de un nodo a otro, la que está sobre el verdecito. Si esa fuese un arco de un nodo. Ok. Esto, así. Ujú. Entonces, o sea, el punto azul, por más de que le quite el nodo, o quitemos ese nodo que pierde el arco que lo conecta con el verde, Ujú. igual tendría otro padre y no necesariamente sería un punto de articulación porque no quita la conexión, ¿no? Claro, pero, o sea, a ver, primero que nada, esto que está acá no es un puente, ¿no? Me faltó una condición. No, exacto. O sea, a ver, la otra forma de detectar un punto de articulación es si tú tienes más de un... O sea, sí, imagínate que no detectemos el puente, ¿verdad? Si yo en mi recorrido de FS tengo más de un hijo, significa que tengo dos componentes separadas, ¿no? O sea, fíjense que esto dejó de ser un puente y esto dejó de ser un puente. O sea, yo acá les dije que tienen que hacer un chequeo por cada nodo, pero en realidad el chequeo no necesita que detectes el puente, porque para chequear que esto es un punto de articulación, basta con decir, ah, ok, hago un recorrido de FS, hago mi árbol de FS, si este tiene más de un hijo, quiere decir que esto es una componente conexa, esto es una componente conexa, y si yo lo remuevo a él, las desconecto. ¿Sí? Pero en ese caso sería siempre y cuando esos hijos no tengan Ujú. más de una conexión con otro nodo. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, esto puede ser un recorrido. O sea, esto puede tener un subárbol ahí, pues. O sea, pero que no tenga más de un padre, a lo que me refiero. No sé a qué te refieres con no tengo más ¿Quién no tiene más de un padre? Los hijos. Este. O sea, si tenemos el nodo ¿verdad? Del principio. Ujú, O sea, revisamos que sus otras dos componentes conexas, si nosotros lo retiramos, termina siendo un punto de articulación, pero ujú. la condición no necesariamente es que tenga hijos nada más, sino que esos hijos no tengan otras conexiones con otros nodos del grafo. Porque si no Claro, hay... pero es que fíjate, o sea, dices esto, por ejemplo, que ocurra esto. ¿Sí? bueno, lo veía más directo con el hijo, pero también puede pasar. O sea, pero es un caso, es el caso que estás hablando, ¿no? No, no, Carlos dice Ujú. de ese nodo o sea, digo, del nodo hijo al azul, del derecho a izquierda. Esto, así. Ajá. Ok. Ujú. ¿Qué pasa en este caso? Que de arriba no sería ya punto de articulación. Porque removerlo no desconecta a los otros nodos o por lo menos a ese hijo no lo desconecta. Claro, pero, a ver. Un segundo. Pero sigues teniendo dos componentes conectas y quitas ese igual. O sea, el padre. Claro, lo que pasa es que también tengo que conectar a esto, digamos, ¿no? Para que este no sea un punto de articulación. ¿Cierto? Exacto, exacto. ¿Sí? O ¿Estamos sea, pero yo lo todos decía era porque, bien con el o ejemplo? sea, yo lo decía porque estábamos diciendo que no bastaba con simplemente verificar primero que hubiese un puente, porque en el momento en el que verificas que hay un puente, ya entendí que con el otro ejemplo que ya ese no deja de ser un punto de articulación precisamente porque no hay un puente.
Pero en este caso que lo veíamos como un puente, o sea, o que decías que sin verificar que hubiese un puente, podíamos simplemente con verificar el número de hijos, decir que era un punto de articulación o no, ahí sí ya no por este caso. O sea, tendríamos que ver que Claro, es pero un ya va, puente. ya va, ya, un momento. Si tú te lanzas un DFS desde acá, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el árbol DFS? Digamos, este es A. Bueno, estos tres nodos van a pertenecer al lado izquierdo, o sea, digamos que al lado izquierdo, ¿no? A ellos los voy a recorrer de alguna manera, ¿sí? Luego, tengo este arco que viene hasta acá. Me van a aparecer los nodos azules en alguna parte de este árbol. Y ahora tengo este arco que está acá. ¿Qué va a pasar? Que ahora los otros nodos verdes van a estar visitados también. Bueno, esto no porque esto es un árbol de tres. Y fíjate que aquí A tiene un solo hijo. Claro, porque la verificación del hijo se está haciendo es sobre el árbol de DFS. Claro, claro. Mm. O sea, la cosa es que si A es un punto de articulación, cuando tú te lanzas un DFS, si tú te lanzas un DFS, ¿verdad? Y tienes más de un hijo, es porque hay dos componentes que se van a desconectar si quitas a A. Si esto no ocurre, es decir, si A no es un punto de articulación, ¿qué tiene que ocurrir? Que A tiene que tener un solo hijo, ¿no? ¿Sí? Exacto, porque si quitas estos no, los arcos que metimos, ahí sí tiene más de un hijo. Ujú, Porque forma su ciclito arriba y después tiene los otros dos componentes. ujú. Ok. Entonces, digamos, es en realidad un ejercicio un poquito de pensarlo, que es que cuando un nodo no es un punto de articulación, eh, perdón, cuando un nodo es un punto de articulación, él tiene que tener, a juro, más de un hijo en el árbol de Fez. ¿Ok? ¿Sí? Cuando es un punto de articulación, más de un hijo. Sí, o sea, existen varias condiciones. La primera fue la que les dije, que es que si no es la raíz, a ver, si no es la raíz y tiene por lo menos un hijo, entonces se desconectaría, ¿no? Fue lo que les dije. Pero a ver, aquí, En los azules no pasa, ¿no? claro, los azules no pasa. Deme un segundo, vamos a juliar un momentico para despegarlo. Ujú. Segundo.
Ok, les leo un momento lo que dice acá. Sí, ok. Primero, la condición del discovery, o sea, de que si lo que decíamos acá un momento, esta condición que teníamos acá, si no hay si en el subárbol de FS de este nodo no puedo llegar a algo que está más arriba, entonces es obvio que este nodo es un punto de articulación, ¿verdad? ¿Sí? O sea, si el discovery de este señor es igual a su log, es obvio que este señor es un punto de articulación, ¿no? Si no es la raíz de todo el DFS, ¿cierto? ¿Sí o no? Vente. O sea, hay dos condiciones. Esa es una. Si eso ocurre, entonces él es un punto de articulación. O sea, si hay que tomar en cuenta el discovery, disculpen eso. Y la segunda es que si él es la raíz de un DFS y tiene más de un hijo, entonces es un punto de articulación. En este caso, si ya tuviera una componente... Uy, deja. Y acá yo lo conecto con una componente completamente separada, entonces esa componente va a estar acá, como un subárbol. Entonces existen dos condiciones. Uno, si es la raíz de todo el DFS y tiene más de un hijo, entonces al removerlo desconecto componentes, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Y la segunda es, si su discovery es igual a su logo, entonces es un punto de articulación. Ujú. Y lo otro es, ¿cómo detectamos que esto es un punto de articulación? Me imagino que es la pregunta que ahora todos me tienen. Exactamente. Ujú. Mm. A ver, ¿qué otra condición colocan acá? ¿Será que Mm. si uno de sus hijos tiene load igual a discovery, entonces él también es punto de articulación? Sí, o sea, estamos volviendo de nuevo a la idea del puente. No, pero, exacto. Ujú. Qué raro, ellos colocan solo dos condiciones, que son las que les acabo de decir. Ujú. Yo creo que es con la condición que les dije del puente, porque es el único caso raro que hay allí. Bueno, Ujú. si lo consigues y lo colocas en el libro, sería Pepa. Sí, eso es una tareita para mí. Ujú. Les debo esa condición, que es la de esta que está acá, ¿no? Yo creo que es lo que tú decías. Si él tiene un hijo en el árbol de FS, que es básicamente la condición de puente. Si tú tienes un hijo cuyo discovery es igual a su low, entonces el arco que lo conectas, que te conecta a ti y a él, es un puente. Entonces, tu hijo es un punto de articulación y tú también lo eres, ¿no?
Bueno, tu hijo podría ser un punto de articulación, por lo que dije del caso este de que si solo es un solo nodito, ¿no? Así. En este caso, solo este que está acá es un punto de articulación. Exacto. Ujú. Creo que eso es toda la condición, la verdad. No veo, así pensando rapidito ahorita, no veo otra cosa. Por aquí, tengo que continuar un momento con el tema, pero creo que simplemente esa es la idea. No hay más nada. O sea, no hay otra forma de que un nodo sea punto de articulación. O pertenece a un puente, o su discovery es igual a su lado. Ujú. Y no es el array. Ok. Tengo el teléfono, un segundo. Para las notas. Ok, finísimo. Entonces, fórmulas lógicas. Lo que venimos a resolver hoy. Entonces, anteriormente dijimos que era una fórmula CNF, en la clase pasada en realidad. Y era que era, bueno, primero que nada, una fórmula lógica puede ser una fórmula de este estilo, X equivalente a Y Z equivalente a W, o, no sé, colocan aquí cualquier cosa y supongamos que este está así, ¿no? Y esto es A o B, digamos. En realidad, este paréntesis aquí está, ¿no? Ok, esto es una fórmula lógica y normalmente lo que queremos ver en un problema que se llama satisfacibilidad o SAT, eh, como se nombra normalmente en inglés, es ver una asignación a los valores de X, Y, Z, W, A y B, tal que esta fórmula evalúe a true. Ahora, esto es un problema súper difícil de solucionar y lo que sí se puede solucionar es un subconjunto de estas formulitas y lo que hemos hablado anteriormente era de CNF. CNF, forma normal conjuntiva, que es normalmente una fórmula de la manera, digamos, A o B, I, C o D, I, X o Y o Z y así sucesivamente. Entonces, en esta fórmula todas las subfórmulas, digamos, están separadas por ANDs lógicos y cada una de ellas y cada uno de los componentes de la fórmula, digamos, son disjunciones entre uno o más variables, ¿no? Ahora, nosotros nos vamos a concentrar en un problema que se llama 2CNF. En 2CNF, todas las disjunciones tienen a lo sumo dos variables, digamos, que serían como A o B, I, C o D, y ya. En este caso, esta fórmula que yo escribí acá no es una 2CNF, una fórmula de 2CNF porque, bueno, esta disjunción que está acá tiene tres variables, ¿no? Otra cosa, muy importante, y esto es algo que les voy a nombrar yo, digamos que tengan una variable X, ¿verdad? Una variable tiene asociado dos literales, que los vamos a nombrar X y no X, o X barra, donde este literal evalúa true si la variable X es igual a true, y no X evalúa true si la variable X es equivalente a false, ¿sí? Uy, a false. Entonces tienes una variable, cada variable tiene dos literales, que puede ser true o false, y si tú tienes una variable X, llamamos a sus dos literales X y X barra, donde este evalúa a true cuando X es false y este evalúa a true cuando X es true, ¿sí? Ahora,
Finísimo. Suponiendo que ustedes tienen una fórmula, entonces en de la manera A, O, B, I, C o D, y digamos no C, D, ¿verdad? Em, a ver, ¿cómo no les hago tanto spoiler para que también piensen un poco? Ok. Si yo agrego esta fórmula, esto sigue siendo la misma fórmula, ¿verdad? Por idempotencia. ¿Sí? Sí, exacto, sí. Ujú. Ok. ¿A qué es igual un OR lógico? A la unión. No, pero en lógica. O sea, Ah, ok, ok. acuérdense de alguno de los teoremas que ustedes vieron en clase. ¿A qué es igual un OR lógico? O sea, A o B es equivalente a qué cosa? A y B equivalente a equivalente a B, por Golden Rule. En Golden Rule, exacto, estaba pensando en eso. ¿Cómo era? A y B equivalente a equivalente a B. Así. Sí, bueno, está una conmutatividad por ahí, pero bueno, Caramar nos está viendo, entonces lo podemos hacer. Finísimo. Chévere. ¿A qué otra cosa es igual un OR lógico? Por De Morgan es un negado de A o B, del negado de A o B. No A y no No. No, exacto, no A y no B. Ok, exacto. Esa sonrisa picarona. En realidad es el negado de esto, ¿no? Así, ¿no? Ok, falta algo. O sea, tenemos equivalencias, tenemos negaciones, tenemos ands, tenemos todo. Falta algo. Debilitamiento. Implicación. ¿Mm? Un debilitamiento, fortalecimiento ahí de A o Impli- B implica, implicaciones, muchachos. pero es una Entonces, ¿a qué es consecuencia. igual? A implica B. Creo que era A o menos No B. no A o PO, B. No A o B. exacto, no A o B. Eso. Ujú. ¿Y esto qué es equivalente? A o no B, equivalente a A, creo. A no B implica no A, ¿no? Ah, claro. Ujú. Ok. Ahora, fíjense lo siguiente. Una cosa que podemos hacer, fíjense que todo esto, o sea, esto es equivalente a esto y es equivalente a esto, ¿sí? Ahora, una cosa que yo puedo hacer es agregar a esta fórmula que está aquí arriba cosas que sean equivalentes a lo que ya tenemos, ¿sí? O sea, si yo en esta fórmula la agarro y conservo todo este lado igual y A o B lo sustituyo por no A implica B y no B implica A, estoy haciendo una idempotencia, ¿verdad? Sí, porque son equivalentes, ¿no? Exacto, son equivalentes. Sí. Entonces, si coloco una sola, ya estoy haciendo la misma fórmula y también puedo colocar esta segunda como una redundancia, digamos, ¿no? Ahora, lo siguiente que yo puedo hacer, a ver, toda variable es true o false, ¿verdad? O sea, digamos que ahora sustituimos cada una de las dimensiones por sus
implicaciones correspondientes. No C implica D y no D implica C. Y me da la idea con las demás. Ok. Ahora, esta fórmula todavía la puedo extender un poquito más. ¿Qué otra cosa puedo agregar a la fórmula sin modificarla? Toda variable tiene que ser true o false, ¿verdad? Es decir, tiene que ocurrir... ¿Y true? ¿Cómo? ¿Colocar Toda un true al variable... final con sí o no? A ver, ya que aquí me faltó algo. Esto es no... ok. Esto vamos a sustituirlo por los literales en realidad. Esto es no A, esto es barra B, esto es barra C, esto es barra C y barra D. Ok. Toda variable tiene que ser true, eh, tiene que ser true o false, pero no puede ser ambas a la vez, ¿no? Ahora, ¿cómo yo represento eso? ¿Cómo yo digo que una variable que tiene que ser o true o false, pero no ambas? Con equivalencias. Sí, O con el XOR, pero pero no es un símbolo. utilicen solo ORs y ANDs. Una forma de hacerlo A es o no A. A o no A, ¿verdad? Y aparte, Ahí no A. Porque A o no A es true por teorema. Bueno, por lema. claro, sí, sí. Es cierto, pero es una redundancia, lo sé, pero nos va a ayudar a resolver el problema al fin. Exacto, A o no A. Y lo otro es... Claro, lo otro es no A o no A. Exacto. Que es exactamente esta misma fórmula que está acá. Entonces, olvídense de esta vaina que yo coloqué acá. Y enfoquémonos en esto. Ok, y esto que está acá, yo lo puedo transformar a dos equivalencias, ¿verdad? Bueno, esto es no A implica no A y A implica A, lo cual es una estupidez. A ver, ¿qué me falta? ¿Sí? O sea, lo que pasa es que lo que estás haciendo aquí con el A no A implica B, o sea, puede ser true, puede ser false. Pero A o no A, si no recuerdo mal, es el ser excluido. Y eso es escalando tú. Esto es true siempre, esto es true siempre. No te preocupes. Por eso. Pero lo que quiero... Ah, ok, ya entendí, ya entendí. Un momento. Hablemos de literales de nuevo. Y entonces, el literal A tiene que ser... Y este tiene que ser false, ¿verdad? Si uno es true, el otro tiene que ser false. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, yo lo que quiero es que uno de ellos sea true. Eso significa que A o no, o el literal no A. Y lo otro que tiene que ocurrir es no A o no A. ¿No? Acuérdense que en todas las fórmulas los estoy tratando como literales, ¿sí? Ok, estás tomando en cuenta en un caso donde A vale true y el otro literal de A vale false, por decirlo así. Exacto, estamos hablando solo de literales, entonces cuando hablamos solo de literales, yo quiero que, o sea, A tiene asociado dos literales, el literal A y el literal no A, en donde solo uno de ellos tiene que ser true. La manera de decir que solo uno de ellos tiene que ser true es que, bueno, primero que nada, A o no A, esto me asegura que alguno de ellos dos tiene que ser true. Y la otra forma de yo asegurarme que solo uno sea true es que se tiene que cumplir no A o no del literal negado de A. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. O sea, yo lo veo como Eh, que estás tomando en uno de los lados como que A es true y en el otro que el no A es true, por decirlo así. No, en realidad aquí lo que estamos diciendo es, alguno de estos dos literales tiene que ser verdadero y alguno de estos dos literales tiene que ser falso.
Exacto, pero son distintos literales, es lo que quiero decir. Claro, A es un literal y no A es otro literal. Ya, lo que pasa es que con ese no a o no a o sea, no a, Exacto. no sería lo mismo que el a o no a, solamente que con negación por ahí, pero que igualito te daría, ¿no? Entenderemos. O Lo que sea, pasa para es que que esto estamos sea false hablando, tendría que haber un and. O sea, sería es que a estamos y no hablando, a. un segundo, estamos hablando de literales. Asuma que cada literal es en realidad una variable, ¿sí? Si cada literal es en realidad una variable, yo quiero que uno de estos dos tiene que ser true. Lo que yo estoy viendo es que el literal A y el literal no A son distintos, ¿no? Claro, claro, son distintos. Los literales son todos distintos. O sea, vamos a sustituir esto por X, Y y cualquier otra cosa. Esto aquí me dice X o Y, ¿verdad? Y no X o no Y. Esta fórmula que está acá abajo, ¿qué significa? Que solo uno entre X y Y va a ser true, ¿no? O sea, esta fórmula que está acá me dice Uno X o igual. ambos. Exacto, esta me dice X es equivalente a true o Y es equivalente a true o ambos. Y si yo a esto le uno esta fórmula que está acá, ¿qué significa? Que alguno de ellos dos tiene que ser falso, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, X equivalente falso y Y equivalente falso. Ahora, esto que está acá es una fórmula, ¿no? ¿Y esta fórmula qué significa? Pero, o sea, lo que pasa es que, ¿qué pasa si, o sea, si suponemos que X y Y son, o sea, porque como son las mismas variables, solamente que puestos en dos cosas distintas, el X o el no X o no Y, si uno es true y el otro es falso, en esa negación no debería dar true igual. Porque si uno es falso, el negado de falso es true, entonces true o cualquier cosa es true. Es que lo están viendo un poco mal. O sea, esto es un literal que indica simplemente que el negado de A, ¿no? Ahora, digamos que la variable A es equivalente a true. ¿Cuál es el valor de el literal barra A? Debería ser false. Exacto. Y el literal que llamamos A, entonces es true, ¿no? Exacto. Y en el caso de que la variable A sea equivalente a false, entonces el literal negado de A es igual a A true. true y el otro literal es igual a false. ¿Sí? Ujú. Entonces lo que estamos haciendo acá es decir, si tú escribes esta fórmula que está acá, ¿cuál es la única manera de que esta fórmula sea true? Wilmer, esa fórmula siempre es falsa. No. Si tú a X le asignas true y a Y le asignas Ah, no, no, false, no. Tienes razón. Vi mal, vi mal. entonces esta fórmula que está acá lo que les indica es que X tiene que ser equivalente a true o Y tiene que ser equivalente a true. Y Ok. aparte, X tiene que ser false o Y tiene que ser false. ¿Eso qué significa? Que solo uno de ellos es true y solo uno de ellos es false, ¿no? Ujú. Fino, lo logramos. Ok, ahora, la fórmula original que yo les había dado está basada solo en literales, ¿sí? Ok. ¿Cómo yo digo que solo uno de los dos literales de una variable tiene que ser true? Agregando esto que está acá a la fórmula original, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Ok. Pero si eso pasa, si sigue manteniendo el true, ¿no? En la original. Claro, o sea, esto lo que te indica
es que uno de los dos literales tiene, a lo sumo uno de los dos literales es true y a lo sumo uno de los dos literales es false. Ok. Ahora, si esta fórmula tiene solución, la original, ¿qué tiene que ocurrir? Que existe una asignación de valores a las variables, no a las literales, a las variables del problema original que satisfagan la fórmula, ¿verdad? Es decir, que si yo agrego esto que está acá a mi fórmula original, debería ser así. Si la fórmula original se satisface, esto que está acá también se satisface, ¿no? Sí. Buenísimo. Ok. Ahora, lo siguiente. Lo siguiente que vamos a hacer es armar un grafo, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplito que no tenga solución. Em, A o B y no A o no B. Entonces aquí podemos asignar true, aquí podemos asignar false, hasta se cumple. Y B y A. Ah, una cosa que no dije es que las disyunciones tienen a lo sumo dos literales, ¿no? Ok. Porque en realidad el IB lo puedo reemplazar como IB y B, ¿no? O IB o B y A o A. Ujú. Ahora, esta fórmula que está acá tiene solución. ¿Qué No, ¿verdad? defines por Porque solución? B tiene que ser. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué defines por solución? No tiene por qué Sea satisfacible. si B es false y uno de todas esas y es false, todo es false, ¿no? Fíjense que, o sea, de este podemos concluir que B tiene que ser equivalente a true, ¿verdad? Y de este podemos concluir que A tiene que ser equivalente a true, ¿no? Ajá. Pero entonces este que está aquí no se va a satisfacer, ¿verdad? No, porque false o false es false. Exacto. Exacto. Entonces, esta fórmula que Sí, está acá no tiene solución, ¿sí? sí, porque si uno de todos esos paréntesis es false, toda la expresión da falso. Ujú. Fin. Ahora, vamos a reemplazar esta fórmula un momento con solo implicaciones, ¿sí? Esta implicación que está aquí arriba, ¿qué significa? No A implica B, ¿verdad? Y a su vez, no B implica A, ¿cierto? Sí, Ahora, esto se traduce a A, el literal barra A implica B, y el literal no B implica A, ¿verdad? ¿Sí? sí, pero ese nada más Sí. la primer paréntesis. Sí, ese es el primer paréntesis. Sigamos, Ok. continuemos. O sea, estoy intentando hacer un ejemplo para después que vean la idea de todo. Ok, luego, esto me indica que A implica barra B y B implica barra A. Este que está aquí, ¿qué me indica? No, barra B implica B. Ujú. Y si lo vueltas es la misma broma, ¿no? Ajá, Y aparte, el último es barra A implicada, ¿no? exacto. ¿Qué nos falta por agregar a la fórmula? Para decir que El, barra A o A es true y el otro es false, sí, lo mismo que hicimos antes, ¿no? ajá, la otra formulita que habíamos copiado antes. Exacto, entonces, la formulita era, A o eh, B y no bueno, A o B, creo.
Era así, ¿verdad? Exacto, sí. Ahora, si lo traducimos, se traduce a eh, no a, bueno, exacto. Sí, yo acá no A implica no A y A implica A. Ujú. Ok, ahora, imagínense que cada, imagínense que cada uno de estos literales es un nodo del grafo. ¿Sí? Ok. Y cada una de las implicaciones es una flecha. ¿Sí? Es un arco, dices tú. Es un arco. Exacto. Sí, un arco, disculpa. Entonces, de no A me voy, de no B me voy hasta A. De A me voy a no B. De A me voy a no B. De B me voy a no A. De no B me voy a B. De no A me voy a A. Bueno, aquí hay un self loop ahí. Y aquí también hay un self loop. Ah, y lo mismo para B, aquí. Ok, esto capaz no era necesario. Vamos a eliminar los self loop. Capaz aquí la cagué ya. Yo creo que lo único que te faltaron anotar fueron los otros arcos que van de no A y de B a no B, ¿no? ¿Cuál? No A A. No B Por, a B. por lo que tienes escrito arriba. ¿Cuál, Porque cuál, cuál? ese es B o A. Digo, B o no B. Entonces tienes que hacer ambos, ¿no? Ya va. Vamos a enumerar y me dice. Este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5, 6, 7 y 8. ¿A qué te refieres? ¿Cuál me hace falta? Recuerda que todos los arcos que van a los mismos nodos ya se quitaron, pues supongo que por Ujú. simplicidad. Sí, sí, Los los quité. demás relevantes sí están, pues del 1 al 6. Ujú, ujú. Ok. Em, ¿Qué notan ustedes de este grafo? Este es un grafo de implicaciones, muchachos, ¿verdad? Lo otro que pueden notar es que este grafo tiene un circuito. Y este circuito, si yo empiezo en B, ¿qué pasa? Esto es B implica no A, que implica A, que implica a no B, que implica a B. Es decir, B implica al literal negado de B y el literal negado de B también implica B. ¿Y esto qué es? ¿Esto que está acá qué es? Ese es B o no B, ¿no? B equivalente no B, ¿no? Ujú. ¿Y esto qué es? Una False, contradicción. la false. Exacto. Entonces, exacto, es una contradicción. Esto nunca va a ser verdadero porque estos son los dos literales de una variable y no pueden ser equivalentes, ¿no? Entonces, si ustedes hacen las transformaciones que hicimos mediante los ejemplos y nunca llegan a una contradicción de este estilo, es decir, que dos literales de una misma variable no pertenecen a un circuito, lo interesante es que entonces la fórmula tiene solución, ¿sí? Ok. Y si nunca llegas a una contradicción, entonces, o sea, si nunca llegas a una contradicción, tiene solución. Si llegas a una contradicción, entonces obviamente no la tienes, porque llegaste por implicaciones a una contradicción. Entonces la fórmula no tendría solución lógica, ¿no? No, acaba de ser plot twist. Está ¿Cómo? interesante. Está interesante el plot twist, sí. Está Vamos a agarrar interesante. entonces No, ahora una fórmula distinta, primo, y vamos a ahora una fórmula que sí tenga solución para que vean. A ver, y
la misma broma. No A, no B y B, ¿verdad? En realidad vamos a hacerlo con el mismo ejemplo. Esta se cumple porque le asignas a simplemente false, ¿verdad? O sea, este literal que está acá, el literal negado de A va a ser true. Ok, esta fórmula, entre otras cosas, es el literal negado de A implica B y el literal negado de B implica A. ¿Qué otro ahí? Y A implica el literal negado de B y B implica el literal negado de A. Y el último es que el literal negado de B, esto acuérdense que es B o B, ¿no? El literal negado de B Ese implica B. ve o no ve. ¿Este acá? No, esto Ah, es que bueno, inicialmente sí, yo ese es puse ve o solo ve. B, ¿no? Cierto, Ujú, cierto, cierto, ese es ujú. ve o ve. Ok. Ahora, este grafo que está acá es este mismo que está acá, menos un arco, creo. A ver. No A implica B, está aquí. A ver, no B implica A, está acá. A implica, vamos a colocarlo. A implica, A B es este, no B implica A es este que está acá, ¿verdad? A implica no B, A implica no B es este que está acá, ¿verdad? Y luego tengo B implica no A, es este que está acá. Y luego B, no B implica B, es este que está acá. Y el único arco que no está es este que está aquí, ¿no? Y fíjense que entonces, si hay fíjense que no hay una contradicción nunca, ¿no? O sea, no ocurre que, por ejemplo, A es equivalente a no A, porque fíjense que, bueno, primero que nada, A no implica a A. No A no implica a A, ¿no? Porque no hay un camino, ¿no? O sea, no hay un camino, digamos, desde no A hasta este camino no existe. Sí, no hay un camino que conecte esos dos, no. Exacto. Y por ejemplo, no B sí implica B, pero B, o sea, no ocurre que B implica a no B, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, al no haber un circuito al no haber un circuito con dos literales de una misma variable, podemos asignar valores tal que la fórmula se cumpla. ¿Qué valor le podemos asignar a este señor que está acá? Se le puede asignar true y a la normal se le puede asignar false. O viceversa. Fíjate que una cosa que tenemos es que ay, coño, A implica a no A, ¿no? Por este Ujú. camino que está acá. Chucu, chucu, chucu. ¿Sí? Es Si decir, esto puede se haber tiene un que camino, cumplir, pero no un circuito. exacto, puede haber un camino, pero no un circuito. Ahora, sí, o sea, a ver, esto, digamos que la fórmula se transformó en un poco de implicaciones, entre ellas está esta que está aquí, ¿verdad? Y esta se tiene que cumplir porque es una implicación de nuestra fórmula, ¿no? Ah, ok, ya entiendo la idea. Entonces, ¿qué valor le tienes que asignar al literal A? Un true. No, tiene que ser True. false. O sea, a ver, esta fórmula, este A implica no A, tiene que ser igual a true, ¿no? Sí, porque false implica true es true. Exacto. False implica. Ay, coño, coloca un 0 y un true, perfecto. Estoy aquí mezclando todo bien. False implica true, es Es equivalente a true, equivalente a ¿no? true. Ajá. Exacto. Entonces eso significa que el literal A tiene que ser equivalente a false. Y el literal no A tiene que ser equivalente a true. Por otro lado, tenemos aparte que no B implica a B, ¿no?
Eso significa que no B, ¿qué tiene que ser? Tiene False. que ser false. Y False. B tiene que ser entonces true, ¿no? Esto Sí. significa, volviendo a las variables, que entonces la variable A es igual a false, es equivalente a false, ¿no? Y la variable B es equivalente a true, ¿no? Sí, y eso es una solución, ¿no? Y esto es una Satisfacen la solución, expresión. exacto. Si ustedes sustituyen esto acá, debería dar... Exacto, fue lo que dijimos de hecho desde el comienzo, que tiene que ser true y A tiene que ser false. Fue lo que colocamos, ¿no? Sí. No, perdón, aquí no. En esto, exacto, en esto. Exacto, y eso es una solución al problema. Ahora, ya dijimos que entonces el problema se redujo a primero detectar circuitos. Y si no hay un circuito, ¿cómo yo puedo hacer, verdad, para detectar la asignación de las variables? O sea, a qué literal le asigno true y a qué literal le asigno false. O sea, viendo si existe un camino de una de las variables a la otra. Claro, pero otra forma de hacerlo es, digamos, una cosa que ustedes pueden hacer primero es reducir las componentes conexas. Este va a ser un nodo. Este va a ser otro nodo. Ah, no, sorry. Este va a ser otro nodo. Y hacen un grafo reducido. Cada componente, cada circuito, porque si hay circuitos en el grafo, lo que no hay es un circuito que contenga dos literales de la misma variable, ¿no? Te lanza un circuito reducido, ¿verdad? Y fíjense que algo que tiene que ocurrir, si yo tengo literales de diferentes variables que están en un mismo circuito, ¿qué tiene que ocurrir? Que ambas tienen Son- que ser las mismas, ¿no? Mismos valores. Tienen el mismo valor, exacto. De este circuito yo puedo concluir que A tiene que ser equivalente al literal negado de B. Ok. Y del circuito de arriba yo puedo concluir que el literal negado de A es equivalente a B, ¿no? Sí. Eso para empezar. Eso es En- porque A implica a no B y no B implica A, ¿verdad? Eso sería exacto, entonces sí. igual a A equivalente al otro. Ah, ok, ok. Ujú, exactamente. Ahora, si yo hago mi grafo reducido, fíjense que si yo asigno un valor a, o sea, todos los literales en esta componente que está acá tienen el mismo valor, ¿verdad? Ahora, lo otro que ocurre es que todas estas variables implican a las que están acá abajo, ¿sí? Sí. Las implican. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer en este caso? Tienen que asignar false a este que está acá, ¿no? Sí. Exacto. Y a todas las que están acá tienen que asignarle true. True. Ujú. Ujú. Ok, finísimo. Y esa es la manera de hacerlo. Ahora, ¿cómo se hace esto en la práctica? Porque tú puedes tener, cuando tú reduces el grafo, tú podrías tener, digamos, más niveles, ¿no? Lo que sí va a pasar es que es un orden topológico, ¿no? Básicamente, Ok. ¿sí? Digamos que ocurre algo de este estilo. Entonces todas las que le siguen tienen que ser true. No, o sea, tú empiezas asignando false a estas que están acá, ¿verdad? False, true. Ah, y las que le siguen tienen que ser false, ¿no? O sea, esta tiene que ser false, Y ese es ¿no? true. Y esta, bueno, no sabes. O sea, tú tienes que ver si tú vas asignando siempre false. Y cuando llegues a una componente o sea, imagínate que aquí, en esta que está acá, estaba el literal A, ¿verdad? Y A Ok. tú ya le asignaste false. Y llegas a otra componente donde está no A. Si Ok. llegas a una componente, o sea, si tú llegas a una componente a donde ya su literal, digamos, opuesto,
su valor ya fue asignado, entonces a ese componente tú le tienes que asignar el valor de true, ¿no? Ujú. Exacto. Entonces, ¿cómo sería, digamos, el algoritmo para encontrar los valores? Te lanza un orden topológico, ¿verdad? Y empiezas asignando false, 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 false. Y cuando llegas, o sea, tú asignas false, no, te haces exacto, un orden topológico por lo de las dependencias. Entonces, asignas a este false, lo remueves del grafo. Ahora puedes asignar a este. Si no hay ningún literal que ya haya sido asignado en esta componente fuertemente conexa, ¿qué hace? Le asigna false también, ¿no? Exacto. Y ahora tú puedes asignar acá. Y vas a llegar a unos nodos donde tienes literales que ya hayas visto y a esto les vas a asignar true, obviamente. Ahora, ¿cómo se asegura la correctitud de esto? La correctitud de esto se asegura por todo el análisis que hicimos, que no hay literales que pertenezcan a un mismo circuito y que empezamos a asignarle false a las implicaciones que están, digamos, en el grafo de precedencias o en el grafo topológico. Empezamos a asignarle false a los primeros literales, ¿no? Entonces nunca vas a llegar a una contradicción. No es que vas a tener un true implica false, por ejemplo, en algún momento. Y si ese ¿Sí? grafo tuviera más componentes conexas, No, si quieres podemos hacer otro o ejemplo. O sea, sea, uno dame un con ejemplo. 3 variables, qué sé yo, ¿Con 3 variables o con 3 nodos? con 3, no, digo, Ok, tienes 3 nodos. Ujú. Y tienes el grafo así, ujú, ¿ok? ok. ¿Y entonces qué pasó? No, lo de arriba nada más te sirve para 2 CNF. Sí, Si tuvieras 3 CNF, la fórmula cambia. no lo puedes aplicar. Porque fíjate que Ah, ok. nosotros partimos de que A o B es equivalente a no A implica B, ¿no? Ah, no, entonces no vamos a tener como que una fórmula para 3. Exacto, no, porque si tú tienes A o B o C, tú lo máximo que puedes hacer es algo de la forma No no A o A B, implica B o C, ¿no? exacto. Entonces ya aquí te caes, se cae. Oh, Ujú. ok. Ahora, Ah, el esa ejemplo era que mi tú duda. me estás pidiendo. No, no, esa era Ah, mi esta era duda. tu duda. Ok, ok. Ajá. Sí, o sea, como les dije, el problema de satisfacibilidad es súper, súper complicado y no tiene solución polinomial. El único que tiene solución polinomial es la del 2NF. Y la solución polinomial se reduce a encontrar componentes fuertemente conexos. Entonces, normalmente, 2SAT es un problema que te dice, ¿es satisfacible esta fórmula? Sí o no. Entonces, si ese es el problema, obviamente encontrar la componente fuertemente conexa y ver que no haya una contradicción, resuelve el problema. Ahora, si yo aparte les pido cuáles son los valores de esas variables, entonces se tienen que lanzar el orden topológico que les comenté, ¿no? Sí, exacto. Ujú. Ahora, de cada OR de este estilo, de un 2NF, salen dos implicaciones, ¿no? Es decir, que si tú tienes inicialmente 40 disyunciones, esto te va a generar 80 implicaciones. Ujú. Lo otro es, si tú tienes X variables, cada una tiene dos literales. Entonces el grafo que tú formas es igual a 2 veces X, ¿no? La cantidad de nodos. Tiene 2X nodos, el grafo que tú formas, ¿no? Y lo otro que tú tienes que hacer es el conjunto de implicaciones que dijimos, y luego te lanzas un algoritmo de detección de componentes fuertemente conexos, ¿no? Y ese algoritmo es lineal, entonces, en el número de cláusulas, esto se llaman cláusulas, en el número de cláusulas y el número de variables, ¿no? Que son los nodos, porque lo Pero, reducimos a detectar componentes fuertemente conexas, ¿no? pero si le agregas A y B solos, entonces nada más ahí te agrega una sola implicación, ¿no? Claro, esto es, ok. Menor o igual. ¿Sí? Eso es.
Ujú. Entonces, si tú tienes 40 disyunciones, te va a generar lo sumo 80 implicaciones. Entonces, tú te lanzas un grafo, que el grafo tiene tantos nodos como 2 veces el número de variables, y tiene tantos arcos como tiene a lo sumo 2 veces el número de disyunciones. Y entonces el algoritmo, si te lanzas el algoritmo de componentes fuertemente conexas de Target, te genera un algoritmo que es lineal en el número de variables y de disjunciones, ¿no? ¿Sí? Hasta acá todo bien. Ahí, la verdad no vi para nada el chat, estaba concentrado con las fórmulas lógicas. Disculpen si no lo vi. ¿Hay alguno que tenga dudas? ¿Entendieron un poco más o menos la idea y el ¿Y problema y todo? cómo va de la La mano ul- este algoritmo con el anterior, ¿Cuál es el anterior? el ¿El de de componente Target? PEP? Ajá. Bueno, que tú construyes, o sea, tú tienes una fórmula lógica, construyes el grafo como lo hicimos acá y necesitas calcular Las componentes fuertemente componentes. conexas. Ah, ok, ok, exacto. Y luego lo que tienes que hacer para ver si una fórmula se contradice o no, es Es con agarrar el los orden dos topológico. nodos. No, no, agarra los dos nodos correspondientes a los literales de una variable y ver si están en la misma componente. Si están en la misma componente, la fórmula se contradice. Si Ah, no, ok, no se contradice. ok, Y ok, si no se contradice y quieres saber los valores de cada una de las variables, te lanzas el orden topológico y vas asignando false hasta que llegue un momento donde empiezas a asignar true, ¿no? ok. Entonces sería como un plus del de Target. Y le agregas un Es- if con ese orden topológico si no se contradice. Ujú. Claro, pero primero te lanzas Target para calcular las componentes fuertemente conexas y si aparte quieres saber los valores, haces el orden topológico, ¿no? Sí, Es la unión de ambos. ok. Eso sí Estuvo queda claro. muy cool. Estuvo muy cool. Fin. Em, no creo que tenga tiempo. Si tengo tiempo, hacemos la demostración del jueves, pero tengo que repasarla y aparte tengo que actualizar el libro porque hay partes que deben ser actualizadas. Y estamos en semana 6. No sé, de repente les hago la demostración el jueves, de repente no, para saber, o sea, está en el libro, pero básicamente la demostración es, si tienes un circuito, la demostración es, si te construyes el grafo que acabamos de hacer acá, la fórmula es satisfacible, sí, solo sí. El grafo que formamos no tiene un circuito, lo que dije, pues, no tiene un circuito cuyos dos literales de una variable estén en el mismo circuito, ¿no? Entonces, es demostrar prácticamente eso. Pero eso también implica que si dos literales tienen, por lo menos si está el arco de A no A, te formó una sola componente conexa, ¿no? Sí, Ok, ya la solución, ya la fórmula no tiene solución. ok. Entonces si Target consigue nada más una sola componente conexa, entonces no tiene solución. Claro, pero no es solo eso, es si tú tienes un pocotón de componentes fuertemente conexas, si hay dos literales de una misma variable en una misma componente fuertemente conexas, entonces esos dos literales son, entre comillas, equivalentes, Ah, ok, ok, ya. Ya lo entiendo lo cual que... es una contradicción, ¿no? Sí, Que es esto que, justamente esto que remarcamos acá hace rato. ¿Sí? sí. ¿Alguna duda, pregunta? Exacto, si un literal y su opuesto están en una misma componente conexa, la expresión total no tiene solución. Exacto, porque llegas a una contradicción. Hay que demostrar eso. Sí, está en el libro. Voy a intentar hacerlo el jueves. Tengo que modificar el libro que sea bonito. Y segundo, creo que esa demostración la tengo que expandir un poco, porque no está muy formal que se diga. Ujú. Pero, ok, voy a intentar hacerlo para el jueves. A ver si les puedo traer esa demostración
digamos, medianamente bien hecha. Y bueno, esta es una aplicación de grafos. Primero, esta clase normalmente no se da en algoritmos, no sé por qué, porque es bien interesante. Y segundo, me parece que o sea, este tipo de problemas sí, o sea, sí pueden aparecer en la vida real, la verdad. Y es bien interesante, me parece. Entonces, para que vean que el grafo no solo se aplica a simplemente grafos, lo puedes aplicar a muchas cosas en la vida, no solo a cosas que ciudades y calles y demás, que es lo que normalmente uno ve en algoritmos, ¿no? Entonces, espero que les haya gustado la clase y nos vemos el jueves. Espero poder darles las instrucciones del jueves. Y el jueves vamos a empezar con caminos de costo mínimo para cuando asocian costos, o sea, cómo calcular caminos de costo mínimo cuando asocian un peso o un costo a los arcos. Hasta ahora solo habíamos, digamos, hasta ahora solo habíamos asumido que un grafo, los arcos no tienen pesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, con un DFS habíamos visto que tú puedes calcular el camino más corto a los nodos, ¿no? Si tú tienes un BFS desde acá, tú calculas el camino más corto a cada uno de los nodos. Pero el problema es que estos caminos cortos, en todas las aristas, tienen el tamaño 1. Pero en la vida real, por ejemplo, si tú te vas de una ciudad a otra, esta calle puede costarte 3 horas y esta calle a lo mejor te cuesta 4 horas. Entonces no todos los arcos tienen el mismo peso, ¿no? Entonces este es el siguiente el problema que vamos a afrontar. Y sí, o sea, encontrar problemas que pueden ser representados y solucionados como un grafo es un arte. En general, el algoritmo es un arte, o sea, estás intentando resolver problemas de una forma bastante abstracta, con estructuras de datos, con grafos, con teoría de números, con lo que sea. Y la única forma de mejorar es practicando, no hay otra forma, la verdad. Ok, ¿alguna otra pregunta? Chévere, qué fino que les haya gustado. Entonces, le debo lo de agregar al libro, lo de cómo detectar puntos de articulación exactamente, demostrar esto un poquito mejor y corregir un poco el algoritmo de talla que no está tan bien en el libro. Le hace falta un par de cositas. Tranquilo, para eso estamos aquí. Y, o sea, la idea es que yo dé la mayor cantidad de temas posibles, pero si hay un tema que no se entienda, lo revisitamos como es hoy, empezando con lo de los ciclos y los puntos de articulación y demás. O sea, es más importante que los temas que yo les dé sí se lo sepan a que yo les dé un poco de temas que no se vayan a saber y no los puedan aplicar nunca porque nunca lo entendieron. Entonces, nada, espero que les haya gustado. Sorry por el enredo en la primera media hora de la clase y nos vemos entonces el jueves. Como, Sí, sí. detalle, en lo que les dije, Ok. examen la semana que viene. El jueves. Exacto. ¿Cómo? Y examen la semana que viene el jueves y... A ver, segundo. Eso fue lo que dije, que lo tengo anotado en el Y ese cronograma. examen va a ir hasta el tema del martes de la semana que viene. No, hasta el tema del... coño, sí. Hasta el tema del martes que viene o este jueves. Ya, espérate. Estoy pensando. Ok. Que la semana que viene tenemos 3 clases, ¿no? Tenemos el lunes, el martes y el jueves también, que fue lo que les había Exacto. comentado. Lo voy a consultar con mi conciencia, pero creo que lo mejor sería poner el examen para semana 8, que yo no voy a dar clases. El problema es que voy a tener que estar ahí aunque sea media hora para resolver dudas, o si no por WhatsApp. Lo consultaré con Almohada y veremos. Pero cualquier cosa también está el grupo de WhatsApp, ¿no? Y te podemos preguntar por WhatsApp cualquier Sí, duda sí, del por eso. examen. Ujú, sí, la cosa es que voy a estar viajando y o sea, obviamente voy a tener tiempo para responderle, pero no va a ser tan inmediato, digamos. Ah, Eh, entonces, X, lo voy a ver. Por ahora, el examen es para la semana que viene, el jueves, con temas hasta el de este jueves, ¿ok? Si ok. pospongo el examen a semana 8, van todos los temas
inclusive los de la semana que viene, ¿ok? Ok. Fin. Y pónganse las pilas con Code Force. Eso es todo. Estamos en eso. Chévere. Cuídense, pues. Y gracias por asistir. Un abrazo. Gracias, Wilmer. Nuevamente, chao. Hasta el jueves. Chao. Hasta el jueves.